paso a paso las instrucciones detalladas o vaya directamente a un tema específico, seleccionando una sección mediante la lista de marcas de tiempo que está en el cuadro de descripción. Puede subir documentos en su cuenta en línea One en beneficios.oregon.gov o a través de la aplicación móvil Oregon One gratis. Es posible que tenga que subir documentos cuando solicite o renueve sus beneficios, reporte un cambio de circunstancias o responda a una solicitud de información o RFI por sus siglas en inglés. Para subir documentos como parte de una nueva solicitud, seleccione Comience a llenar su solicitud. O para subir documentos en una solicitud que ya se ha iniciado, seleccione Iniciar renovaciones, revisiones o checar estado. Ingrese o actualice su información en cada pantalla y haga clic en Siguiente. En la pantalla de Firmar y Enviar, lea y firme que entiende sus derechos y responsabilidades y haga clic en Enviar. Después de hacer clic en Enviar, aparecerá una pantalla para que suba documentos a su solicitud. Haga clic en Navegar para buscar el documento que desea subir en su computadora. Haga doble clic en el documento. El título de su documento debe aparecer en el recuadro junto a Navegar. El documento debe ser un archivo compatible y no debe superar los 6 megabytes. Deje un breve comentario para describir la información en su documento y haga clic en Adjuntar. Cuando haya terminado de subir los documentos, haga clic en Siguiente. En la parte inferior de la página, haga clic en Enviar. Ha terminado de subir sus documentos. Haga clic en Siguiente hasta que vuelva a su panel de control. Para reportar un cambio de circunstancias, usted debe ser la cabeza de familia en el caso, un representante autorizado o un socio comunitario. El caso debe estar activo. Para subir sus documentos, haga clic en Informar sobre un cambio en las circunstancias desde su panel de control. Seleccione el cambio o cambios que desea reportar y haga clic en Continuar. Si el cambio que desea reportar no aparece en la lista, seleccione Alguien de mi familia tiene motivos para reportar un cambio que no ha sido listado. Reporte cualquier cambio y haga clic en Siguiente en cada página hasta que llegue a Enviar. En la pantalla de envío de cambios, lea el texto y haga clic en Enviar. A continuación, haga clic en Navegar para buscar el documento que desea subir en su computadora. Aparecerá un cuadro donde puede encontrar el documento. Haga doble clic en el documento. El título de su documento debe aparecer en el recuadro junto a Navegar. El documento debe ser un archivo compatible y no debe superar los 6 megabytes. Deje un breve comentario para describir la información en su documento y haga clic en Adjuntar. Una vez que se haya asegurado de que su documento se haya adjuntado, haga clic en Siguiente. En la parte inferior de la página, oprima Enviar. Ha terminado de subir su documento. Haga clic en Siguiente hasta que de nuevo esté en su panel de control. Para subir documentos en respuesta a una solicitud de información, haga clic en Subir desde su panel de control. Seleccione el nombre de la persona de la solicitud de información. A continuación, seleccione el documento de verificación que va a proporcionar. Por último, haga clic en Búsqueda para encontrar el documento que desea subir en su computadora. Aparecerá un cuadro donde puede encontrar el documento. Haga doble clic en el documento. El título del documento debe aparecer en el recuadro al lado de Búsqueda. El documento debe ser un archivo compatible y no debe superar los 6 megabytes. Haga clic en Subir documento para enviar el documento al departamento. Una vez finalizado el análisis de virus y que el documento se haya subido, aparecerá en la tabla de resumen. Una vez que haya terminado de subir los documentos, puede hacer clic en Volver a la página personal para volver al panel de control. Para subir documentos a través de la aplicación móvil Oregon One, puede hacerlo a través de una solicitud de información, si la tiene, o a través de documentos. Haga clic en la pestaña Cargar. A continuación, seleccione el caso para el que está subiendo documentos. Haga clic en Comenzar a cargar a este caso. Proporcione qué verificación está subiendo.
Haga clic en el botón de adjuntar documentos para adjuntar un documento. Continúe para confirmar que sus documentos hayan sido subidos. Puede ver los detalles relacionados con sus documentos subidos mirando la pestaña de Ver de la página Documentos. Si necesita ayuda, por favor llame al 1-833-978-1073. Aceptamos todas las llamadas de retransmisión. Cuando le pregunten, seleccione su idioma y permanezca en la línea hasta que le atienda el siguiente representante.